Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar. Hoy vamos a tener un programa especial, pero especial porque, entre otras cosas, es un invitado que ha venido varias veces a La Máquina, cosa que suele ocurrir pocas veces realmente en estos 10 o 12 años que tenemos acá. Edel Morales, ¿cómo andas? ¿Andas bien? Gracias, Pablo, muy bien por esa distinción. Realmente es un poeta cubano, un escritor cubano que anda desde hace un tiempo aquí por Montevideo, y porque de alguna forma, ustedes ya lo saben, lo dijimos en su momento, la próxima Feria del Libro en Montevideo, en septiembre o en octubre va a ser, va a estar dedicada, va a tener como país invitado precisamente Cuba, ¿no? La literatura cubana, ¿no? Entonces él de alguna forma es una avanzada de ese desembarco que va a ocurrir en octubre. Esperemos que sea obviamente para contactarnos, para poder conocer escritores actuales y otros que no son tan actuales, que me gustaría hablar con vos también, y que no son conocidos, ¿no? No son conocidos, ¿no? Sí, por lo que he estado mirando por ahí, el único autor cubano, digamos, de los clásicos cubanos del siglo Sí. XX más conocido es Alejo Carpentier. O sea, Sí, es claro, el que claro. veo Sí, claro, lo claro. mismo en las grandes librerías que en las librerías de Sí, viejo. sí, Siempre encuentro libros de Carpentier, exacto. pero de otros autores No, muy no. poco, algo, por supuesto, de Padura en las Bueno, nuevas Padura colecciones, es el que está más pero contemporáneo, está más más presente, ha contemporáneo. venido acá a Montevideo, ha sido invitado a la feria, ha tenido grandes entrevistas aquí también. Pues intentaremos entonces que la feria pues sirva para poner de relieve y en primera plana ahí los libros de los autores cubanos, tanto los clásicos, digamos, siglo XIX y XX, como lo más renovador del siglo XXI, y algunos de los autores, por supuesto, más importantes, tratando de mantener un balance entre unos y otros, ¿no? Sí, ahora estoy pensando, está el otro gran poeta, ahora se me fue el barroco, el poeta barroco, Lezama. Lezama Lima, que también yo creo que a veces es más mencionado que leído. Sí, sí, sí. Hay alguien, algunas veces que se suele decir que Lezama es más común elogiarlo que leerlo. Claro, más como Creo que es lo habitual. Lezama no es un autor fácil de leer, pero sin duda es una piedra angular de la literatura cubana del siglo XX, no solo por lo que escribió como tal, o sea, tanto sus poemas como su novela Paradiso. Ahora acaba de salir en Cuba Piano Licario, que es la segunda parte de Paradiso, sí. o sea, una edición Pero que fue revisada. esa, sí. Sí, es una novela que él dejó inconclusa y ahora acaba de salir, se presentó en febrero en la Feria de La Habana, justamente en el Centro Loina, pues acaba de salir la edición de Piano Licario con un estudio crítico, y seguramente habrá ejemplares en Montevideo, porque, bueno, lo hubo en la Feria de Buenos Aires, que dio tiempo a traer algunos, así que supongo. ¿Y cómo que se llama? ¿Piano? O Piano Licario. O Piano Licario. Es uno de los personajes de la Paradiso. novela, y que va a completar, digamos, aunque la novela exactamente es inconclusa, pero además de la novela, o sea, como ensayista, creo que Lezama es un pilar fundamental de. Bueno, eso es otra cosa que yo no he leído, pero es impresionante. Digo, sus propios fragmentos de novela tiene algo poético, pero ensayista, ¿no? O sea, hay una cuestión barroca ahí, digamos, donde te está hablando poéticamente, pero te está dando 18 conceptos por frase, más o menos. Sí, pero al mismo tiempo, o sea, probablemente Lezama es una persona de una vastísima cultura que prácticamente no se movió de Cuba, pero que era capaz de dialogar con cualquier cosa. Pero en el fondo, el lenguaje es el lenguaje de Centro Habana, el barrio donde él vive, los giros, y cómo él desde ese lugar de Centro Habana veía el mundo y se lo imaginaba. Es una construcción monumental realmente. Y bueno, la labor editorial a través de la revista Orígenes, el grupo de autores que logró nuclear alrededor, porque no es solo él mismo, sino claro. Está autores como Eliseo Diego, por ejemplo, autor que a mí me parece
importantísimo y con una influencia muy radical en la poesía cubana también, en una cuerda totalmente o bastante distinta a la de Lezama. O sea, es un autor que funciona más sobre una asimilación de la poesía inglesa, norteamericana, y bueno, también algo que es común a todos ellos, un trasfondo bíblico pero que es un autor muy conversacional. Hay mucho vínculo también con la poesía norteamericana, anglosajona, ¿no? Me parece, me da la impresión, ¿o no? Sí, en Cuba la poesía, sobre todo en esa época... Porque históricamente, más allá del bloqueo que todos conocemos y que no, que ya dura 50 años, o más de 50 años, Cuba ha estado culturalmente bastante cercano, ¿no? Sí, la relación cultural y comercial y de todo tipo entre Cuba y Estados Unidos es... Bueno, hasta en las guerras de independencia de las 13 colonias hubo batallones de habaneros que lucharon por la independencia de las 13 colonias, o sea, como parte también del conflicto España-Inglaterra. Claro. Por supuesto. Y lo mismo en la literatura, que en la música sobre todo, y en otras artes la relación es intensísima. O sea, el jazz, por ejemplo... Está Martí también, José Martí, que también estuvo en Estados Unidos, digamos, ¿no? Sí, Martí estuvo... Conozco al monstruo porque viví en sus entrañas. Sí, realmente lo conoció bien y lo describió de una manera radical. O sea, yo creo que más allá de cualquier otro pensador de la época contemporánea, Martí fue quien primero penetró hondamente en lo que era el surgimiento del imperialismo norteamericano. Y de hecho en su testimonio político declara: cuanto he hecho hasta hoy y haré para impedir con la independencia de Cuba que los Estados Unidos se apoderen de las Antillas y caigan con esa fuerza más sobre nuestros pueblos de América. O sea, hay una intencionalidad, porque él sí sabía que por un lado había una grandeza enorme en el pueblo norteamericano, en la cultura que se germinaba en Estados Unidos en esos momentos, y con Whitman y Emerson y otros lo refleja en su obra, pero al mismo tiempo sabía el horror que se estaba generando en términos de potenciación política en una derecha norteamericana que desde entonces ha venido creciendo. Hasta ahora. Yo me acuerdo de ahora, no me acuerdo qué escritor, pero no era cubano, un escritor centroamericano que dijo: nadie que haya leído a Mark Twain puede ser antinorteamericano. Es una gran frase, porque uno lee a Mark Twain y era tremendo, ¿no? Claro. Crítico radical digamos, precisamente de todo esto que estás planteando, ¿no? Mark Twain, de todo el statu quo, era impresionante, ¿no? Entonces por eso la frase me parece maravillosa. También hay que decir que Martí sí ha sido y es leído en Uruguay, en la escuela, digamos, la gente, por lo menos yo te puedo decir que salía de memorias, aparte de que los olimareños han puesto música, se ha popularizado, y también está algo que esos hallazgos de expresión que hizo Martí, por ejemplo, que es nos pasa en América Latina, ¿no? ¿Qué somos? ¿Somos sudamericanos acá? ¿Somos hispanoamericanos, iberoamericanos? Bueno, Martí lo resumió con Nuestra América. Nuestra América. En realidad creo que ha sido un proceso en construcción de mucho tiempo, pero creo que sin duda tenía razón Martí, que conoció además... porque si bien nunca estuvo por esto, pero fue cónsul uruguayo, y también representó a Argentina en algún momento, y escribía con mucha frecuencia en la prensa de estos lugares, del Río de la Plata, del Río de la Plata, y bueno, luego eso se republicaba. O sea, él lo que publicaba se conocía en toda América, sobre todo como periodista. Ya como poeta es más conocido después de su muerte, o sea, como poeta prácticamente... no era tan famoso La Niña de Guatemala, entonces no eran famosos en su momento. No, cuando él estaba vivo, ¿no? O sea, él no le era prestó... Más bien como periodista y como periodista y como orador y como abogado también que fue, y como... pero y como poeta, bueno, algo más o menos, pero no era un poeta muy conocido. El poeta, digamos, de esa generación en Cuba de Julián del Casal. Hay una exclamación de Martí justamente cuando muere Casal, dice: murió el poeta y no llegamos a conocerlo, año 93, porque bueno, tenían esa posibilidad. Él vivía en Estados Unidos y Casal en La Habana, y tenían esa relación, pero nunca llegaron a verse. Y él lo admiraba mucho, y Martí como poeta
solo había publicado algunos libros en pequeñas para digamos, para parte de la emigración cubana. Allá en las colonias. Y es después que muere que se construye, digamos. Él antes de morir dejó una lista de los libros de cómo quería que se ordenara su biblioteca y su obra, o sea, su albacea cuando él vino para Cuba. O sea que tenía mucho material inédito. Sí, prácticamente. Martí, en 42 años que vivió, escribió decenas de tomos, o sea, van creo por 30 y tantos las obras completas. De todo, digamos, de todo lo que ahí hay, desde novelas hasta... ¿Y tiene novelas también? Sí, tiene una novela que se llama Lucía Jerez, y tiene una traducción de una novela norteamericana también, y bueno, y ensayos de todo tipo, y periodismo, pero sobre todo poesía. Y yo sigo creyendo que los versos libres de José Martí, que se publicaron entrado ya el siglo XX, son versos que, de haberse publicado en su momento, hubieran conmocionado realmente, porque todavía tú los lees con la soltura de... Funciona. Y son muy musicales también, y bueno, y se adaptan rápidamente. De hecho fueron musicalizados algunos. Sí, sobre todo los versos sencillos son los más musicalizados, pero los versos libres, algunos hay musicalizados, pero son como más hirsutos, por decirlo con su palabra, y es a veces y esa es una influencia que a lo largo de todo el siglo XX se hizo muy sólida, no solo en política. Vos decís que si hubiera publicado en ese momento hubiera cambiado en parte de la poesía cubana. Yo creo que hubiera cambiado parte de la poesía cubana y probablemente parte de la poesía latinoamericana, o sea... Porque de alguna forma esa pasión que tenía también por Walt Whitman, por ejemplo, ¿no? Eso estaba introduciendo una gran novedad en lo que era la poesía, ¿no? Sí, ¿no? Y construcciones propias. Además, él leía también poetas europeos contemporáneos, de una manera los conocía bien, o sea, sabía de qué estaba, y sobre todo eso él ponía su propia creación, que es, o sea, es un torrente de creación. Todo, en el fondo, los grandes escritores del siglo XX cubano parten todos de alguna manera de Martí. Claro. O sea, lo mismo Lezama y todo el grupo Orígenes lo formulan de una manera. Martí, ese misterio que nos acompaña. O sea, cómo intentar poner eso, cómo intentar poner eso en el alma del siglo XX cubano, pues es, digamos, el reto de Lezama, de Fina García Marrú, de Eliseo Diego, de Gastón Vaquero, a cierto punto, que de todos los poetas de Orígenes, pero también Dulce María Loynaz, por ejemplo, es una martiana absoluta. Vamos a hacer una pausa, porque acaba de mencionar Edel Morales, acaba de mencionar la poeta que yo quiero hablar con alguien de Dulce María Loynaz, y vamos a hablarlo después de la pausa, amigos. Estamos en La Máquina de Pensar y después volvemos aquí por Radio Uruguay. Gente, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el poeta, el escritor cubano Edel Morales. Él fue, entre otras cosas, bueno, obviamente está aquí en Uruguay, es la avanzada, como dijimos en el bloque anterior, de lo que va a ser Cuba como como país invitado en la próxima Feria del Libro de Montevideo. Y Edel, fuiste vos director del Centro Dulce María Loynaz. ¿Quién es esa poeta? ¿Quién es para tener un centro tan importante, ¿no? Porque yo lo vi en internet, estuve viendo las instalaciones y realmente sé que tiene una gran actividad. En su momento hablamos aquí por La Máquina de Pensar con otro director de ese centro, que es Jesús David Curbero. Y bueno, ¿quién es Dulce María Loynaz? A ver, Dulce María Loynaz es una ave rara de la literatura cubana y en general del mundo intelectual cubano. En español también, ¿no? En español en lengua castellana. Es la única mujer cubana que ha obtenido el premio Cervantes. Y lo obtuvo cuando tenía 90 años prácticamente. Vi que nació en 1902 y murió en 1997. Por eso, y lo obtuvo en el año 92. El premio Cervantes del año 92, o sea, cuando prácticamente
sus obras no estaban circulando de una manera habitual, digamos. Había obtenido unos años antes el Premio Nacional de Literatura en Cuba, pero no seguía publicando, ¿no? ¿O no? Dulce María Loynaz es una hija de la alta aristocracia cubana, en dos vertientes. Por un lado, es la hija de un general de la Guerra de Independencia, el general Loynaz, que es el autor del himno invasor cubano, uno de los himnos militares, bueno, el mejor realizado, creo yo, en términos estéticos, y uno de los principales himnos cubanos del siglo XIX, de las guerras de independencia, y bueno, de una hija de una acaudalada familia de esa época. Eran 4 hermanos, todos escribían poesía, pero ella era la que publicaba. Todos eran escritores y artistas en general, todos eran enólogos. La que trascendió fue Dulce María Loynaz al final, aunque los demás han publicado algo, sobre todo Enrique Loynaz y Flor Loynaz, Carlos Manuel menos. No solo existe el Centro Cultural Dulce María Loynaz en La Habana, existe en Pinar del Río, otras ciudades, el Centro de Promoción y Desarrollo de la Literatura Hermanos Loynaz. Hermanos Loynaz. De manera que, o sea, Dulce María dirigió la Academia Cubana de la Lengua durante mucho tiempo, sobre todo ya después del triunfo de la Revolución. Era una autora cuya principal producción literaria llegó en realidad hasta 1958. Eso incluso ha sido visto en términos simbólicos un poco, o sea, la hija de la gran aristocracia cubana, que cierra un poco la creación, aunque después aparecieron otras cosas, pero Últimos días de una casa es su último gran texto, digamos, vital. Y así. Es poético. Sí, es un poema que se llama Últimos días de una casa, que es largo poema. Es un solo poema, un largo poema. Sí, un largo poema, y fue publicado en 1958. Está referido a la casa natal y demás. Pero también a la patria, obviamente. Bueno, ¿no? En ese momento no tenía esa... Bueno, a veces los poetas le aciertan. Sí, por igual, eso le aciertan. Sin saberlo. Yo estuve leyendo que era tal, digamos, de tal alta aristocracia que ni siquiera iba a colegios, ya no a escuela pública, sino que tenía preceptores. O sea, eran todos educados dentro de su casa, todos muy silenciosos. Todos eran educados en muy su casa. Contrastante con el carácter cubano, ¿no? Que es muy bullicioso, en fin, ¿no? Sí, pero... Esto era una cuestión casi anglosajona de estudiar y de dedicarse al arte. Dicen que es bastante probable que la casa de los Loynaz y la familia, ellos, los muchachos, hayan sido el referente directo sobre el cual se basó Alejo Carpentier para construir los protagonistas del siglo de las luces. Sobre todo en algunas de las exeras y de la casa como tal. Esa casa, además, que bueno, es la casa que desaparece hacia finales de la década del 50, que es la casa donde vivieron de niños, que ahora, bueno, está ahí convertida en otra cosa y difícil de rescatar, pero es la casa también donde escribió lo que es una de las novelas más importantes del siglo XX cubano, que es Jardín. Bueno, Jardín también hablan mucho de que como que anticipó el realismo mágico. Ahí vi una entrada en Wikipedia, pero digo, todo esto yo no lo he leído, no lo hemos leído acá en Uruguay, por lo menos sé que no se conoce. Jardín es una poesía. Estaría bueno que traerlo también. Jardín, ¿no? Sí, vamos a traerlo. Para la feria, digo. Hay una edición crítica reciente de Jardín. Perdón, y otra cosa extraordinaria que tienen los libros cubanos es que son bastante más baratos. Sí, o sea, no sé si estamos hablando de una extraordinaria calidad, pero el precio es impresionantemente accesible, ¿no? Son muy accesibles. Nosotros tratamos de trabajar sobre la calidad de los contenidos, la reducción de los precios y, bueno, cierta dignidad en la elaboración del objeto libro, pero en realidad nuestros libros a veces no son tan hermosos como objetos como otros, pero
cuidamos la cantidad, la calidad de los contenidos y cuidamos el trabajo de edición, también lo cuidamos mucho. Y los precios objetivamente son mucho más baratos. En mi casa yo tengo, aunque te baje mentira, tengo un ejemplar de Los Pichiciegos de Rodolfo Fowell, que es un clásico argentino y está editado en Cuba y está perfecto, está impresionante, digamos, ¿no? Entonces estaría bueno que Jardín pudieran traerlo también, ¿no? Sí, yo creo que la edición crítica de Jardín, que salió hace un par de años, pueda seguramente estar. ¿Y por qué es una novela terminada de escribir según la nota de la edición crítica en 1935? O sea, no había ni idea de realismo mágico en ninguna parte de América Latina. Sin embargo, o sea, en términos de conceptualización, de conceptualización, pero cuando tú lees Jardín, bueno, tiene un subtítulo que es Jardín, novela lírica. O sea, es la historia de Bárbara, el personaje principal, que en el jardín, mirando el mundo y construyendo el mundo. O sea, es una autora que para esa época era relativamente joven, pero había escrito poema de amor para el rey Tutankamen, cuando vio en Egipto el momento en que salió la momia de Tutankamen. O sea, es una persona que ha viajado el mundo a pesar de su juventud, porque lo permite que tiene todos esos contactos, y que ha escrito ya para esa época por lo menos versos, y que es su primer libro, y algunos otros apuntes, digamos, ya para esa época. Y Jardín es esa gran novela que después, bueno, aparece publicada más tarde en España, durante la década del 40 y del 50. En España fue muy conocida, sobre todo en Canarias, porque ella termina, o sea, en Canarias muy popular también. Sí, vi que la nombraron hija adoptiva, y bueno, también ya sabemos que entre Canarias y Cuba hay como un vínculo ahí, como un y el esposo y el segundo esposo de ella es canario. Es canario. O sea, vive en Cuba, pero es canario. Y entonces ahí de ahí sale también, de uno de sus viajes, sale un libro de viajes que es muy, muy, muy hermoso, que es Un verano en Tenerife. Probablemente el libro de viajes más hermoso, o uno de los más hermosos que hay en la literatura cubana, Un verano en Tenerife, y una de las principales obras en prosa de Dulce María. Yo creo que Jardín, Un verano en Tenerife y Fe de vida, que es una suerte de biografía, por decirlo de alguna manera, pero no autobiografía. Autobiografía, pero más bien lírica, digamos, ¿no? Dice así, y no centrada tanto en ella como en otros, pero como en su esposo, pero en realidad está contándose ella misma a través de... Se está reflejando. De contar la vida de... Se está reflejando a nosotros. Dice: ¿quién pudiera como el río ser fugitivo y eterno, partir, llegar, pasar siempre y ser siempre el río fresco? ¿No? Son cuartetos muy sencillos. O por ejemplo, tarde, pronto, ayer perdido, mañana inlogrado, incierto, hoy, medidas que no pueden fijar, sujetar un beso. Digamos, es una gran musicalidad que tiene. Sí, es un verso muy musical, muy decantado. Muy decantado, no suele sobrar ninguna palabra. No. Es una persona con un dominio del idioma muy fuerte, pero al mismo tiempo con una capacidad de disfrutar el lenguaje que... O sea, no es la académica fría. Claro. Una persona capaz de disfrutar y pasional también, hay una pasión. Dice: el beso que no te dice me ha vuelto estrella adentro. ¿Quién lo pudiera tornar? Y en tu boca otra vez beso, ¿no? Ella, pertenece... De hecho, hipnótica, ¿no? Es hipnosis, porque esto estamos hablando y parece escrito ayer, ¿no? Sí. ¿no? Y bueno, el centro... Yo de cuando en cuando paseaba por el patio del centro y decía, en esa fuente estuvieron sentados Dulce María Loinás y Gabriela Mistral. Sí. Bueno, hubo un vínculo entre Dulce María Loinás y Juana de Ibarburu también. Sé que hubo cartas también, y porque ella lo admiraba, Juana, y Juana dice que cuando la conoció dijo, pero ¿por qué me admirás a mí? Es impresionante lo que estás escribiendo, ¿no? Sí, con Juana era más... Con Gabriela era un poco tensa la relación. ¿Ah, sí?
Porque, o sea, terminó siendo un poco tensa porque Gabriela, bueno, era lo campechano, sí. y claro, sí, obviamente Dulce María era la... Y parece era que la fineza, la aristocracia, la elegancia, o sea, sí. Dulce María la invita a ir a La Habana, de hecho le ofrece su casa para que quede, y parece que en algún momento Gabriela dejó esperando a sus invitados, o los demoró en llegar porque andaba en otras historias, y eso generó ciertas tensiones, lo cual no es raro en Dulce María. También tenía ciertas tensiones con Lorca, ya Lorca, más jovencito, más jovencito que... Este poema, por ejemplo, dice: si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris y verde y rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras. Sí, es uno de los poemas más populares. Sí, pero aparte de ahora, más queridos. Sí. Con la mujer, no, absolutamente. Que se habla de los recortes y, en fin, ¿no? De la realidad recortada. Y eso tiene Dulce María. O sea, Dulce María es una autora que ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años en Cuba. Es hoy una de las autores más populares. O sea, cualquier libro de Dulce María que tú saques en las librerías, perfecto, eso se agota sin ningún problema. Bueno, esos son los libros que vamos a tener entonces en octubre, cuando venga la Feria del Libro acá en Montevideo, con Cuba como ciudad invitada. Digo, ya te tomamos la palabra de Morales. Te vamos a invitar acá y vamos a ver cuántos libros trajiste de Dulce María Loynaz, porque realmente, en serio, es una autora que a mí me han hablado. Alguien una vez me dijo: ustedes que tienen a Marce de Giorgio, nosotros tenemos a Dulce María Loynaz. Casi nada, ¿no? O sea, estamos hablando de altos niveles de calidad literaria y de mucha originalidad, ¿no? Mucha imaginación, mucha sensibilidad, ¿no? Así que eso siempre es bueno, estos cruces. Así que nada, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Es la tercera vez que está. Perfecto, sí. Gracias a ti, Pablo. Y esperemos que este año no sea la última vez, que, que en octubre vuelvas de nuevo, podamos conversar y ya ver cómo bueno, y con los otros escritores cubanos que vengan, ¿no? Sí, por supuesto, cubanos. Yo creo que eso es importante. O sea, en el caso de lo mismo si yo vengo como si no vengo, ponerlos en contacto contigo para que elijas que quieres. Que pasen todos, por favor. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo la primavera con sus jardines en flor, y del otoño el color. Yo los maldigo de veras, a la nube pasajera. La maldigo tanto y tanto, porque me asiste un quebranto. Maldigo el invierno entero, con el verano embustero. Maldigo profano y santo. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. Maldigo la solitaria figura de la bandera. Maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el cosmos y sus planetas, la tierra y todas sus grietas, porque me asiste un pesar. Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos. Maldigo muerto por muerto, y al vivo de rey a paje, al ave con su plumaje. Yo la maldigo a porfía, las aulas, las sacristías, porque me aflige un dolor. Maldigo
Acabamos de oír, amigos, la canción emblemática de Violeta Parra, Maldigo, pero en la voz y en la versión de Mónica Navarro en su disco que se llama precisamente Maldigo. Y ahora, en Cuando pasa por la voz, continuamos con Edel Morales. Le pedimos que grabe estos poemas. Vamos a oírlos. Bueno, mi nombre es Edel Morales y voy a compartir contigo algunos poemas del libro La Libertad Infinita, que es una suerte de antología de 8 libros de poesía publicados en los últimos 30 años. El primer poema es La Libertad Infinita. Bajo el duro afiche que da sentido a esta hora, contemplo el rostro de los bailadores. Manos distintas se mueven en el aire. Se mueve una voz, muchachas pegadas al sudor y las guitarras que una estrella acerca por su luz. Fascinados en esa alucinación, giramos libremente, sin miedo y sin otra voluntad que estar vivos. Así giramos, todos bellos en el crepúsculo de la ciudad. Pasa el amor y lleva el ritmo en los labios. Pasa el amigo con un toque de rock sobre botellas. Pasa el mar, azul y gris clarísimo. Blancas monedas que la libertad desnuda. Contemplo el rostro de los bailadores y el efímero resplandor de las cosas más puras. Qué difícil para mi ojo humano mirar de frente esa única luz, pero siguen dentro refulgiendo sus destellos. Este poema se llama Desde el año de la noria. Yo y el que ustedes se imaginan fiero nos hemos visto antes. Alguna luz murió sin ser por el cansancio, algún ciruelo perdió raíces desde entonces. Pero no hay día más terco que los años de la adolescencia firme. Yo y el que ustedes se imaginan preguntamos juntos. Era el año de la noria con barcos en la costa, todos gritando abajo, todos gritando arriba, todos listos a caer y hacernos piedra, mientras eso fuese una manera de elevar la confianza. Qué terrible el tiempo para trastocarnos tanto, qué fulgor de espejos para confundirse uno, porque ocurre como en las viejas historias. Yo y el que ustedes se imaginan estamos mirando hacia un cielo distinto, y así jamás la estrella brillará para los dos, así jamás el grito será igual en los parques públicos. Somos únicamente peces regados por la crecida, el otro y este que ustedes imaginan fiero, al acecho del momento de saltar. Oh vos, no calles antes de cruzar los miedos. Este poema se llama Una forma de mirar en la ventana. Una forma de mirar en la ventana el devenir de esa sustancia persistente en continua fuga hacia la nada. Una forma de escuchar en el silencio la vibración de esa sustancia persistente en continua fuga hacia la nada. Una forma de tocar en lo impalpable el espesor de esa sustancia persistente en continua fuga hacia la nada. Una forma de olfatear en lo visible la emanación de esa sustancia persistente en continua fuga hacia la nada. Una forma de probar en lo inconcluso el sabor de esa sustancia persistente en continua fuga hacia la nada. Un matiz, un retoque, un aroma, una huella, un estilo, una duración, una forma de mirar en la ventana. En el ojo del huracán.
del orden y el caos. Poco antes de la caída del sol, la ciudad se precipita en sus calles. Ocurre siempre en las tardes. Las señales inundan las rampas, anticipan la hora del spleen, y una infinita mezcolanza de sucesos espera la ocasión de conectarse y empezar a ser. Pero todo lo que hacemos es parte de lo probable, siguiendo un orden relativo previamente graficado, impuesto y aprendido con fruición. Los millones que somos acudimos a estacionamientos y paradas del transporte urbano, vamos por un café, hojeamos un libro, quedamos hipnotizados frente a las pantallas, entramos fogosos a los estadios, compartimos un trago, sonreímos, ignoramos, piropeamos o insultamos comúnmente a los otros. Nada inusual nos inquieta o sorprende en el movimiento acompasado de las multitudes. Pero no nunca olvides que una tarde, cualquier tarde, sin causa aparente ni posibilidad alguna de estar preparados, el caos puede agitarse, manifestar su naturaleza irreductible, concurrir azarosamente en cadenas underground y algo diferente, cualquier cosa improbable puede ocurrir. Y este poema se llama La pierna de Elena, un poema que es de alguna manera también un homenaje indirecto a un poeta cubano, Fayad Hamis. La pierna de Elena. La pierna derecha, suavemente cruzada sobre la pierna izquierda, permite acceder a un espacio abierto al diálogo, donde la belleza de la imagen perdura con la naturalidad de una conversación entre amigos. En la foto, unos 50 años atrás, Elena y Fayad, Roberto y Carlos y otros jóvenes de entonces sostienen la visual de la cámara o conversan animados acerca de revistas y libros suyos de publicación reciente o por venir. Muestran en sus rostros la sonrisa gozosa de quienes van a renovar juntos la raíz fatigada de un mundo. Parecen animados por un pacto y una energía de vida que fortalece sus discursos, mientras intercambian ideas y miradas cómplices acerca de lo que imaginan será pronto la realidad y la literatura de América Latina. La escena acontece en alguna sala reservada a los protocolos culturales, tal vez en La Habana rebelde del 59, o quizás en la altura satisfecha del DF. El lugar poco aporta a la naturaleza del suceso medio siglo después, mientras seguimos la presentación de un nuevo portal en la web y algún comentario cuestiona el estilo de los trajes y las poéticas resultantes. Ese debió ser un momento grandioso en la cronología afectiva de todo un continente, pero ahora, mientras repasamos detalles de aquel lejano encuentro con las ventajas que ofrece un buen visor de imágenes, es la tersura en la pierna descubierta de Elena lo que focaliza la atención, su gracia juvenil de aquellos días eternizada en el instante de la foto. La sutileza de una pierna sabiamente cruzada sobre la desnudez de otra pierna como clave que impulsa a acceder a ese espacio abierto al diálogo donde la belleza de la imagen perdura con la naturalidad de una conversación entre amigos. Y quisiera terminar, si es posible, con este poema, se llama Después de la perestroika. Es un poema que está escrito escuchando pensar en La Habana a la archimandrita Tijón, que es un dignatario de la Iglesia Ortodoxa rusa, y que, bueno, en una conversación
después de la presentación del libro suyo en La Habana, pues se le preguntó qué había pasado en Rusia después de la perestroika. El poema está escrito a partir de su respuesta. Se llama Después de la perestroika. Después de la perestroika, comodidad. Fue la palabra nueva que pusieron de moda, recuperaron para marcar tendencia en el lenguaje ruso durante casi una generación. Comodidad o confort en el ruso natural y mutante de la isba y los campamentos. Comodidad o confort en el eslavo eclesiástico de los monasterios ortodoxos. Comodidad o confort en el rus cognado y bullente del código ISO, las grandes superficies y los parlamentos disuadidos. Comodidad para olvidar, al fin, la estrechez, el sobresalto, las misiones, antiguos ejercicios ilusorios y una época que zozobraba en los estragos de la corrupción. Comodidad para enterrar bien hondo los restos del naufragio y una idea demasiado alterada para sostener sus utopías. Comodidad para superar sin aflicción las ruinas de la ventisca y el deshielo. Claro que nadie puede decir que sea mala per se la comodidad. Tú no lo dirías, no lo diría acá el amigo, ni la graciosa muchacha que sonríe satisfecha a su lado. Tampoco yo voy a estar en contra de vivir en mejores condiciones materiales. Tampoco yo diría a ustedes que añoro aquella vida anterior con su dorada juventud blasfema o vana, ni entonces ni ahora. Pero es peligroso situar en la comodidad el rumbo, el punto de llegada, desatender por el engañoso confort la libertad interior, la propia cultura, el alma nacional. Es peligroso, muy peligroso, en mi opinión. Después de la perestroika, la comodidad lo volteó todo al revés. Ni siquiera las autoridades se mostraban, sinceramente, interesadas en impulsar cuestiones espirituales. Siguió siendo así hasta tiempos todavía cercanos. La voracidad de Occidente y ese oscuro asunto del fratricidio en Ucrania nos van dejando claro que, en última instancia, la comodidad no es lo que más le importa a la gente, y tampoco a Dios.